Parte 1. Todo empezó con un silencio. La luz del atardecer se colaba entre los ventanales del estudio de arquitectura, tiñendo de naranja los planos y las tazas de café vacías. El aire olía a papel, estrés y algo más, algo que flotaba, invisible, pero demasiado presente. «No digas nada, por favor», dijo Julia, casi en un susurro. Su voz temblaba, pero no por el frío. Luis se quedó quieto. Tenía la mandíbula apretada, las manos sudorosas. Acababa de cometer el mayor error de su vida. En menos de un segundo, su mundo había cambiado de dirección sin avisar. Y todo por un solo gesto, por un solo momento que no debió pasar. Un beso. No planeado, no deseado en voz alta, pero inevitable, como si el tiempo, el cansancio de los días, las miradas largas, los silencios cómplices y las pequeñas confesiones se hubieran unido, empujándolos a esa línea que nunca debieron cruzar. Y ahora estaban ahí, en medio de ese estudio silencioso, rodeados de papeles y una culpa que se pegaba a la piel. Julia dio un paso atrás. Luis no se movió, fue solo un momento. «No significa nada», dijo ella, como si al decirlo pudiera hacerlo cierto. Pero ambos sabían que sí significaba algo, demasiado. La semana había sido una montaña rusa emocional. Trabajaban juntos desde hace 3 años. Julia estaba comprometida con Tomás, su novio de toda la vida, el de los domingos en familia y las vacaciones organizadas con meses de antelación. Luis, por su parte, acababa de salir de una relación larga, rota en silencio, como muchas cosas que duelen, pero no se dicen. No sabían en qué momento la línea entre lo profesional y lo íntimo se había hecho tan fina. Tal vez fue en aquella tarde lluviosa cuando se quedaron solos terminando una maqueta. O quizás en esa cena de fin de proyecto, cuando compartieron demasiado vino y demasiadas risas. O simplemente fue hoy. Luis se giró hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Coches, gente, rutinas. Nadie sabía lo que acababa de pasar en ese pequeño rincón del centro de Madrid. Y eso lo hacía aún más irreal. «No vamos a hablar de esto», dijo Julia, esta vez más firme. «Nunca». Luis asintió. Pero en su cabeza, las palabras no coincidían con lo que sentía en el pecho. Ese mismo día, horas después, Julia subió una historia a Instagram con Tomás en una terraza brindando con vermut. «Mi hogar», escribió en la descripción. Luis la vio y tragó saliva. Sentado solo en su pequeño piso, entendió algo que no había querido ver. Ese beso no fue un accidente, fue una grieta. Pequeña, pero suficiente para que todo empezara a desmoronarse. Y sin embargo, nadie lo sabía. Todavía, lo que ninguno de los dos imaginaba es que ese simple instante aparentemente enterrado iba a regresar muy pronto, no como un recuerdo, sino como una consecuencia, y lo haría con más fuerza de la que jamás hubieran previsto. Esa noche, justo antes de dormir, Luis recibió un mensaje inesperado de Julia. Solo 3 palabras. «¿Podemos hablar mañana?». Lo leyó una y otra vez. Cerró los ojos. Sintió, por primera vez, miedo. Parte 2. Nadie quiere ver lo que ya sabe.
El mensaje de Julia no dejaba de parpadear en la mente de Luis, incluso después de haber borrado la notificación. ¿Podemos hablar mañana? La simple frase tenía algo que pesaba más de lo que aparentaba, como si escondiera entre líneas todo lo que ellos dos no habían sido capaces de decir durante meses. Esa noche casi no durmió. Se dio 1000 vueltas en la cama, repasando el momento una y otra vez. Lo había intentado minimizar en su cabeza. Fue una tontería, un impulso, nada más. Pero en el fondo sabía que no era así, y el simple hecho de que ella quisiera hablar al día siguiente lo confirmaba. La mañana siguiente amaneció gris, y Madrid parecía más lenta de lo habitual. En la oficina, los pasillos estaban en silencio, y Luis llegó antes de lo previsto, como si así pudiera prepararse para lo que fuese que Julia tuviera que decirle. Ella entró una hora después, con el mismo abrigo beige de siempre, el moño mal hecho y los auriculares colgando del cuello. Saludó con una sonrisa cortés a todos, menos a él. Eso ya era una señal. Durante casi todo el día evitaron cruzar miradas. Ninguno quería dar el primer paso. Hasta que llegó el almuerzo. Julia se acercó a su escritorio, sin decir nada, y dejó una nota escrita a mano. Sube al techo a las 14:15. Luis sintió que algo se encendía dentro de él. Ansiedad, miedo, pero también una pizca de emoción mal disimulada. A la hora señalada, subió al techo del edificio. Hacía viento. El cielo estaba nublado y las nubes se movían rápido, como si quisieran apurar lo inevitable. Julia ya estaba ahí, sentada sobre una caja de madera. No hablaba, solo miraba hacia el horizonte, con las manos en los bolsillos y los labios apretados. «Gracias por venir», dijo, sin mirarlo. Luis se acercó en silencio. «Quiero que esto quede claro, Luis. Lo que pasó ayer no puede repetirse, no porque no haya significado nada, sino precisamente porque significó demasiado», dijo ella, con una calma que sonaba forzada. «Yo amo a Tomás. Y tú estás tratando de sanar. No podemos hacernos esto». Él tragó saliva. Lo sabía, pero escucharla decirlo en voz alta fue como recibir una bofetada envuelta en algodón. «Lo sé», respondió. Además, Julia dudó. «No todo está tan bien con Tomás como parece, pero eso no significa que tú debas ser mi escape». Luis sintió un nudo en el estómago. No esperaba esa confesión. Julia bajó la mirada. Por un instante el silencio se volvió insoportable. Y justo entonces, el sonido de una notificación rompió la tensión. Ella revisó su móvil. Frunció el ceño. Guardó el teléfono sin decir nada. «Tengo que irme. Solo necesitaba decirlo», dijo, y se levantó. Luis la observó alejarse por la puerta del tejado. Algo en su forma de caminar había cambiado. Estaba más tensa, más cerrada. Cuando él volvió a su escritorio, encontró una carpeta que no había visto antes. Era un proyecto nuevo, asignado por sorpresa, renovación de una antigua casa en Toledo. Al revisar los papeles, se dio cuenta de que el encargo venía con un equipo ya armado. Julia era parte del equipo, pero también lo era alguien más, Tomás. Su nombre
escrito con letras claras en el encabezado, le cayó como un balde de agua fría. Y entonces entendió. Todo estaba por complicarse aún más. Esa noche, Luis se quedó mirando el techo de su habitación. Por primera vez, entendió que no era solo una historia entre dos personas. Era una red. Y estaba a punto de tensarse. Parte 3. Lo que no se dice pesa más. El equipo se reunió por primera vez en la casa antigua de Toledo una semana después. Era una construcción de los años 40, con suelos de madera que crujían al caminar y paredes que aún conservaban el olor de décadas pasadas. Un lugar detenido en el tiempo, perfecto para perderse o reencontrarse, aunque Luis no sabía todavía cuál de las dos le esperaba. Lo primero que notó al llegar fue el coche de Tomás estacionado junto al portón de hierro. Reconoció esa matrícula al instante. Por dentro algo se le encogió. Julia ya estaba allí también. Se la veía nerviosa, revisando unos planos, con una taza de café frío en la mano. «Llegas tarde», dijo ella, sin mirarlo del todo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Hubo tráfico?», respondió Luis, sabiendo que esa excusa no servía para nadie. Tomás salió de una de las habitaciones. Era alto, con esa energía segura y tranquila que siempre lo había caracterizado. Saludó a Luis con cordialidad, pero sin calidez. «Bueno, vamos a trabajar», dijo, dejando los papeles sobre una vieja mesa polvorienta. «El dueño quiere mantener la estructura, pero darle alma. Ya sabéis, abrir espacios, dejar luz, que se sienta nuevo sin borrar su historia». Luis se obligó a centrarse. Julia no dijo nada más, solo evitaba coincidir demasiado tiempo en un mismo rincón con él. Pero eso no impidió que durante el recorrido, cuando quedaron solos frente a la antigua chimenea del salón, el pasado regresara sin pedir permiso. Ella se detuvo, tocó con la punta de los dedos el marco de piedra y suspiró. «¿Sabes? Esta casa me da la sensación de que aquí alguien fue feliz y luego lo perdió todo». Luis la miró. Había en su voz una mezcla de nostalgia y resignación. Estaba a punto de decir algo cuando Tomás irrumpió en la sala con una tablet en la mano. «Chicos, mirad esto», dijo él, entusiasmado. «Podemos abrir una ventana aquí y quizá colocar un banco de madera que dé al jardín. ¿No os parece?» Luis asintió, aunque apenas había escuchado. Julia simplemente murmuró un sí y se fue a otra habitación. Las horas pasaron lentas. La tensión flotaba en el ambiente. Luis trabajaba mecánicamente, pero cada movimiento estaba cargado de pensamientos que no quería tener. Recordaba el techo, el viento, su voz, las palabras no dichas, el beso. Al final del día, cuando todos se preparaban para marcharse, Julia se quedó atrás. Luis también. Fue inevitable. Se encontraron en el pasillo, cerca del ventanal que daba al jardín trasero. «Esto no está funcionando», susurró ella, mirando sus zapatos. «Lo sé», respondió él. Y entonces sucedió. No hubo palabras previas,
solo un impulso silencioso, un segundo, un momento suspendido en el tiempo, un pozo sin fondo al que ambos se asomaron sin querer caer. Un beso. Después, silencio. Julia se separó de golpe, como si hubiera despertado de un sueño que no recordaba haber empezado. «Esto no debería estar pasando», dijo, temblando. Luis no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la confusión, y antes de que pudiera procesar nada más, escucharon pasos en el pasillo. «Julia, Luis», era la voz de Tomás, que volvía por su chaqueta. Ella se apartó aún más, se acomodó el pelo rápidamente y fingió revisar su bolso. Luis dio un paso hacia la ventana, como si estuviera observando los planos. «Aquí estamos», dijo él, fingiendo naturalidad. Tomás apareció con una sonrisa distraída. No notó nada, o prefirió no hacerlo. «¿Vamos a cenar algo?» «Hay un sitio cerca del río con buena comida», propuso. Julia dudó por un segundo, pero al final asintió. «Claro, vamos», dijo, sin mirar a Luis. Y así salieron los tres, como si nada hubiera pasado, como si el silencio no gritara. Pero esa noche, en medio de la cena, mientras Luis fingía escuchar una conversación sobre arquitectura moderna, Julia dejó caer una servilleta sin querer. Al agacharse para recogerla, sus miradas se cruzaron debajo de la mesa. Y fue ahí donde entendió que lo más peligroso no era lo que había pasado entre ellos. Era lo que no podían dejar de sentir. Parte 4. Cosas pequeñas, silencios grandes. La rutina del proyecto avanzaba, pero lo que ocurría entre Julia y Luis, no, o sí, pero en la dirección equivocada. Las reuniones de obra se hacían más constantes, y aunque Tomás parecía cada vez más involucrado con la reforma de la casa, entre los otros dos crecía algo que nadie mencionaba, pero que cada gesto delataba. Un jueves por la mañana, mientras revisaban los nuevos azulejos de la cocina, Luis dejó caer una caja por accidente. El golpe fue seco, casi como un disparo. Julia saltó del susto, y Tomás, que estaba en la otra habitación, apareció con rapidez. «¿Todo bien?», preguntó mirando a ambos. Luis se agachó para recoger los fragmentos de cartón. «Sí, solo un susto. Nada grave». Julia no dijo nada, pero se quedó mirando la caja como si fuera un espejo. Los días siguientes fueron más extraños. Durante una comida en un restaurante cercano, Tomás habló del futuro. Dijo que, si todo salía bien, podrían presentar el proyecto en un concurso de diseño. Hablaba con entusiasmo, como si creyera que el equipo funcionaba perfecto. «Somos buenos juntos, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que buscaba aprobación. Julia solo sonrió débilmente. Luis, por su parte, fingió limpiar una mancha imaginaria en la servilleta. Nadie respondió con palabras. Después de la comida, ya en la obra, Luis subió al piso superior para tomar medidas. Julia lo siguió minutos después, sin decir por qué. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin rodeos. Luis la miró sin responder.
Estaban en una habitación aún sin ventanas, solo iluminada por la luz que entraba desde el pasillo. Lo del otro día fue un error. Luis asintió, aunque su rostro decía otra cosa. Lo sé, murmuró. Julia parecía enfadada, pero no con él, con ella misma, con el aire, con el peso de todo lo que no estaba diciendo. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie tenía una respuesta clara. Pero justo cuando el silencio comenzaba a volverse insoportable, alguien subió las escaleras. «Aquí están». Era Tomás otra vez. «He traído café. Está frío, pero vale la pena». Julia salió primero, sin mirar a ninguno. Luis tardó un poco más en seguirla. Esa noche, Tomás subió una foto a sus redes sociales. Era de los tres, sonriendo frente al ventanal nuevo. Julia la compartió, Luis no. Lo curioso es que los comentarios de los seguidores no iban a la arquitectura, ni al proyecto. Se centraban en otra cosa. «¡Qué gran pareja hacen tú y Julia!», escribieron varios. «Se nota la conexión entre ellos», dijo otra persona. «Luis parece el tercero en discordia», bromeó alguien más. Luis leyó todo eso desde su coche, con el móvil apoyado en el volante, sin saber si reír o apagar el teléfono para siempre. El cielo estaba gris, no llovía, pero el aire olía a algo que no terminaba de caer. Al día siguiente, ocurrió algo que lo descolocó por completo. Julia no fue a la obra. Tomás llegó solo, con buena energía, pero sin explicaciones. Cuando Luis le preguntó por ella, él solo dijo: «Se quedó trabajando en casa. Estaba cansada». Luis intentó convencerse de que no pasaba nada, pero dentro de él algo empezó a tensarse. Esa misma tarde, Tomás le entregó una carpeta con los avances de diseño. Mientras revisaban los planos, dijo algo que Luis no esperaba. «Por cierto, creo que estoy enamorándome». Luis sintió que se le helaba el cuerpo, aunque no lo demostró. «¿De quién?», preguntó, como si no supiera. Tomás rió suavemente. «No hace falta que te lo diga, ¿no?». Luis forzó una sonrisa. «No, supongo que no». Y ahí quedó todo. O eso parecía, pero Luis sabía que el silencio, una vez más, empezaba a volverse demasiado ruidoso. Parte 5. Sombras que no se disipan. Luis despertó con el ruido de la ciudad colándose por la ventana abierta. Había pasado la noche en vela, con la mente dando vueltas a lo que Tomás había dicho. Esa confesión tan inesperada había puesto en marcha una cadena de pensamientos que no encontraba cómo detener. ¿Cómo podía estar enamorado de Julia? ¿Y qué significaba eso para él? Se levantó y preparó un café sin ganas. Miró el móvil, sin mensajes nuevos, ni de Julia, ni de Tomás, ni de nadie. Eso solo aumentaba la sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía días. Decidió ir a la obra temprano. Quería ver todo con sus propios ojos, buscar en el trabajo un poco de calma. Pero cuando llegó, la escena fue distinta a lo esperado. Julia no estaba claro, pero tampoco Tomás. Solo un par de obreros charlaban cerca de la entrada.
¿Saben si vino la arquitecta hoy?, preguntó Luis, tratando de sonar casual. Uno de los obreros, un hombre mayor con manos callosas y mirada cansada, respondió: «No, jefe, no la he visto desde hace un par de días, y Tomás tampoco apareció». Luis frunció el ceño. Algo no cuadraba. Sacó su teléfono y marcó a Julia. La llamada fue directo al buzón. Intentó con Tomás, pero igual. Volvió a la oficina improvisada en el sitio de la obra. Se sentó frente a la carpeta que le había dado Tomás, repasando los planos con detenimiento, pero su mente no lograba concentrarse. Un ruido en la puerta lo hizo levantar la vista. Era Clara, la vecina del edificio de al lado. Una mujer con ojos que parecían captar hasta el más mínimo detalle. «Luis, te estaba buscando. Julia me llamó esta mañana. Me dijo que no estaba bien, que necesitaba hablar contigo», dijo ella, con voz suave pero urgente. Luis sintió un escalofrío. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no le había contado nada? «¿Sabes dónde está?», preguntó. «Se fue a casa de sus padres, a las afueras. Dijo que necesitaba alejarse un poco, que estaba confundida», respondió Clara. Luis se quedó mirando la carpeta en su mesa. Por un momento pensó en ir tras ella, pero algo lo detuvo. Era como si una parte de él no quisiera enfrentar la verdad. Pasaron las horas y Luis se encontró a sí mismo dando vueltas por la ciudad sin rumbo fijo. La mente le jugaba malas pasadas. Recordaba la última vez que vio a Julia y a Tomás juntos, cómo sus miradas se cruzaron, cómo sus sonrisas ocultaban más de lo que mostraban. Y entonces, sin darse cuenta, un recuerdo surgió con fuerza: el segundo beso, aquel que había ignorado o intentado no ver, un instante que ahora se le hacía imposible olvidar. Esa noche, Luis se sentó en un banco del parque, bajo la luz tenue de una farola, y escribió un mensaje a Julia. No era un reproche, ni una súplica, solo unas palabras simples, honestas. «Julia, estoy aquí cuando quieras hablar». No recibió respuesta, pero a su lado, el viento comenzó a soplar con más fuerza, recordándole que, a veces, las palabras no son suficientes. De vuelta en su apartamento, el móvil vibró con una notificación inesperada. Era una foto de Julia, tomada desde lejos, en el umbral de la casa de sus padres. No estaba sola. Al lado suyo, una figura masculina, con un gesto amable, la abrazaba. Luis miró la imagen sin poder evitar que una mezcla de tristeza y rabia lo inundara. No sabía quién era ese hombre, pero entendía que la historia había cambiado para siempre. Mientras apagaba la luz, su último pensamiento fue un susurro: «Nada volverá a ser igual». Luis se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad que parecía seguir su ritmo indiferente, como si nada hubiera cambiado. El teléfono seguía en silencio, y la foto de Julia y aquel desconocido aún brillaba en la pantalla. No sabía qué sentir: rabia, tristeza o un vacío tan profundo que le costaba ponerle nombre. Entonces recibió un mensaje. No era de Julia, ni de Tomás, sino de Clara. «Luis, hay algo que debes saber».
No todo es lo que parece. Su corazón se aceleró. La intriga y el miedo se mezclaban. Quedaron en verse esa misma tarde en un café cercano. Clara llegó con ojos serios y una sonrisa tímida. Julia no se fue porque quisiera empezó. Estaba atrapada entre lo que sentía por ti y por Tomás. Pero hay algo más, algo que nadie te contó. Luis la miró, sin entender. Clara tomó aire y confesó. Tomás no estaba solo en esa foto. Era su hermano, que acababa de regresar después de años fuera. Él siempre quiso proteger a Julia, por eso estuvo allí. La revelación lo dejó sin palabras. Todo parecía un laberinto donde nadie era culpable ni víctima, solo personas con miedo, deseos y errores. Mientras escuchaba, Luis sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros y una calma inesperada lo invadió. La verdad, con todas sus grietas y sombras, abría una puerta nueva. Se despidieron y Luis salió a la calle. La luz del atardecer pintaba de dorado las fachadas. Respiró profundo, sabiendo que nada volvería a ser igual, pero que también había espacio para algo nuevo. Quizá no era el final que esperaba, pero sí uno que le daba esperanza para seguir adelante.